noches a todos a la primera conferencia de este mes de la noche con el pastor Humberto Paz. Bienvenidos a Comprensión de los Tiempos. El Señor nos está llenando de regalos, de buenísimos predicadores, de buenísimos temas que necesitamos para estos tiempos, para ser entendidos en los tiempos, y de eso se trata Comprensión de los Tiempos. Darles a ustedes, proveerles toda esta gama de riquezas, de recursos que Dios ha colocado en el cuerpo de Cristo. Entonces, Pastor Arturo, por favor, nos introduces, nos presentas a nuestro predicador. Claro que sí, muy buenas noches, comunidad aquí de comprensión de los tiempos actuales. Estamos regresando y regresando con toda, el misionero y pastor Humberto Paz, con un tema de verdad apasionante, pero ya él tendrá la oportunidad de desarrollarlo en estas 3 noches de conferencia. Pero sí quiero contarles que el pastor y misionero Humberto Paz ha estado vinculado a la Iglesia Cuadrangular por muchos años. Ha sido pastor, ha sido presidente de la Iglesia Cuadrangular en México. Su vinculación como misionero le ha llevado por diferentes partes del mundo. En las últimas que estuvo en la iglesia, con la iglesia africana, y sus historias, sus anécdotas allá por esos lugares son realmente fascinantes. Así que si tiene oportunidad en algún momento, pregúntele de esa visión de reino, de esa visión de iglesia, porque él tiene el privilegio de tener un panorama más amplio que muchos de nosotros. Y también un apasionado por realmente hablar la verdad en todo tiempo, como dice la escritura, a tiempo y fuera de tiempo. Eso ya con el misionero Humberto no hay problema para eso. Él va a decir lo que está de verdad en el corazón de Dios, lo que él está percibiendo de Dios para estos tiempos, y nos lo dice claramente. Así que muy atentos y bienvenido, Pastor Humberto Paz. Por supuesto, un hombre casado, vive allá en el estado de Oregon, en los Estados Unidos. Y desde allá está transmitiendo. Qué oportunidad tan maravillosa, ¿no? Aquí Estados Unidos, Colombia, Latinoamérica, el mundo se puede conectar para escuchar la palabra del Señor. Así que bienvenido, Pastor Humberto Paz. Qué privilegio tenerle con usted, con nosotros. Usted de verdad es un tesoro para la iglesia, y que el Señor le use maravillosamente. Gracias, Arturo. Muy amable. Gracias por tus palabras y la bienvenida que me han dado a Comprensión de los Tiempos. Ha sido un tiempo para mí también de aprendizaje y de comunión con muchos de ustedes, algunos que no conozco, algunos que he conocido, pero ha sido este tiempo para mí, al menos, ha sido de mucha bendición. Bueno, en estos 3 días vamos a hablar no solamente de pastores según el corazón de Dios, este es el título, pero cuando hablamos de pastores según el corazón de Dios, quisiera que pensáramos no solamente como pastores, pero que pensáramos como padres, como esposos, como hermanos, como amigos, porque cuando hablamos del corazón de Dios es en toda faceta de relación que tenemos con el Señor. Y aprendemos de Él estas cosas, así es que vamos a pensarlo para no tomar más tiempo. Vamos a pensar en todas esas facetas que hemos hablado. Si podemos poner la primera diapositiva a María Inés, por favor. La siguiente. Quise poner esta foto porque el mensaje que tenemos que tiene esta foto es que toda enseñanza está entretejida o necesitas estar entretejida una con otra. Muchas veces escuchamos una enseñanza y mañana llega otra enseñanza y entonces olvidamos la enseñanza que recibimos anteriormente y nos enfocamos solamente en la enseñanza de este día o del presente. Las enseñanzas de Dios son como los hilos de diferentes colores, que Dios está haciendo algo con su iglesia. Y
todas estas enseñanzas, las de hoy como las de hoy en la mañana, las de mañana, las de ayer, las del año pasado, están entretejidas entre sí. Y esto lo vamos a ver en estos 3 días, cómo estas 3 enseñanzas se relacionan entre sí, están entretejidas en los conceptos que se presentan. Y lo que vamos a ver estos 3 días es la importancia del corazón, lo cual no podemos hacerlo sin tener una relación con Dios. Es indispensable establecer una relación con Dios, una relación personal con Dios. La segunda, vamos a estar hablando lo que la historia nos enseña con respecto al corazón del hombre a través de la historia. También cuál ha sido el corazón de Dios a través de la historia. Y la última noche hablaremos de el buscar el tener un corazón fiel, leal a Dios para resistir las presiones de una cultura o de las ideologías que tratan de imponer sobre nosotros como iglesia y que modifican o distorsionan el mensaje del Evangelio de Jesucristo. Entonces, estas 3 cosas están interrelacionadas entre sí. Ahora, cuando hablamos del corazón, el corazón de Dios, algunos podrán pensar que, ¿por qué tanto énfasis en el corazón? Y en el corazón de Dios o en el corazón del hombre. ¿Por qué ponemos tanto énfasis en eso cuando hay tantas otras cosas que podemos estar hablando, de las cuales podemos estar hablando y enseñando con respecto a la obra del ministerio? La respuesta que puedo dar, hermanos, es que hacemos este énfasis porque Dios hace el énfasis sobre el corazón sin restarle importancia a la obra del ministerio. En mi opinión, en la mayor parte de la iglesia hemos enfatizado la obra del ministerio y descuidado el aspecto del hombre interior. Hemos descuidado el aspecto de el corazón con el cual o la motivación con el cual hacemos lo que hacemos en la obra del ministerio. Algunos pueden pensar también que al hablar de esto estoy restando importancia a la obra del ministerio. Y lo entiendo, porque me ha sucedido anteriormente. Estando con un equipo de ministerio en un país, me preguntaron cuál era el sentir o qué es lo que Dios estaba hablando en mi corazón para con la iglesia, y simplemente expresé esto que he expresado en este momento, que yo veía un desequilibrio en la enseñanza del corazón de Dios para la iglesia, para que la iglesia pudiese vivir una vida cristiana digna de Jesucristo. Y después, cuando estuvimos en una reunión, se dijo que yo había dicho que ya no debíamos evangelizar, ya no deberíamos hacer nada de eso. Y realmente no fue lo que dije. Y no es lo que estoy diciendo aquí. Y solamente quiero aclararlo. No estoy diciendo o restando la importancia a la obra del ministerio. Lo que estoy tratando de decir es que necesitamos entretejer estos dos aspectos de nuestra relación con Dios, que siempre estén unidas, que vayan juntos en todo lo que enseñamos y lo que estamos haciendo. Y nuestra relación con Dios es indispensable. Es imposible desarrollar nuestra vida espiritual sin esta relación con el Señor. Si enfatizamos todo o solamente la obra del ministerio sin considerar el corazón o la motivación por la cual hacemos las cosas, de hecho, puede ser de beneficio para muchos, pero para nosotros no lo va a ser. Pablo habla y Pablo dice que él no pelea como dando golpes al aire, no corre la carrera como alguien que va corriendo pero que va a ser descalificado. Y eso es realmente
el concepto de la necesidad de unir estas dos cosas. Podemos hacer muchas cosas, pero corremos el riesgo de ser descalificados en un momento determinado si no consideramos la motivación y no consideramos el corazón de Dios por la gente y por su iglesia. Hay ejemplos en la escritura, por ejemplo, en Segunda de Crónicas 25 tenemos la vida de Amasías, quien era rey de Judá, y que tomó decisiones correctas en cierto periodo de su vida, decisiones importantes. Cuando entra en la guerra con Edom, él habla con los israelitas y contrata a 100,000 israelitas para que peleen con él en contra de Edom. Y el profeta viene y habla con Amasías y le dice, mira, esto es lo que Dios dice. Dios no está complacido con esto. Si los israelitas van contigo, Dios no va a estar contigo. Y una decisión difícil para Amasías porque él había pagado por adelantado el contrato a los israelitas, pero tomó la decisión correcta. Él los dijo que regresaron a Israel, que no podían ir con él a la guerra. Pero sin embargo, la Biblia nos habla y nos da el comentario un poco triste con respecto a Amasías. Amasías hizo lo recto a los ojos de Jehová, aunque no de todo corazón, o no de un corazón perfecto o leal para con Dios. Y esto es triste. Podemos hacer muchas cosas buenas, podemos hacer las cosas correctas y cosas que agradan a Dios, pero Dios está buscando el corazón. Dios está buscando lo que hay en nuestro corazón, en lo que estamos haciendo. El rey, otro rey de Judá, en Primera de Reyes 15, es el rey Asa. El comentario con respecto a él dice que él hizo lo recto delante de los ojos de Jehová, aunque no terminó la obra que se había propuesto. Él se había propuesto quitar todos los altares de idolatría, expulsó a los sodomitas, quitó a su madre de ser la reina madre por su idolatría. No logró terminar todo el trabajo que se había propuesto. Sin embargo, Dios dice, Asa hizo lo recto delante de los ojos de Jehová y su corazón fue perfecto para con Jehová toda su vida. Y en esto podemos reflexionar. Yo ni ninguno que hemos estado en el ministerio, que estamos en el ministerio, yo no he terminado, yo no he podido hacer todo lo que he querido hacer en la obra de Dios. Ni creo que lo voy a poder hacer, porque mis días son limitados y los días de todos nosotros son limitados. Pero lo que busco es que mi corazón sea leal para con Dios en todo lo que hago. Que mi corazón esté alineado al corazón de Dios en lo que hago y que solamente Él puede decir si lo he hecho o no lo he hecho. Él es el que nos juzga. Jeremías dice, engañoso es el corazón y perverso más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Y Dios responde, yo, Jehová. Él conoce nuestro corazón. Y Él es el único que nos va a juzgar al final de todas las cosas. Primera de Corintios capítulo 4 habla y dice, yo en muy poco he de ser juzgado por vosotros o por cualquier tribunal humano. Aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado. A veces pensamos que, bueno, yo estoy bien, yo no he hecho nada malo, yo no he actuado de una manera o de otra, y pensamos que, bueno, estamos bien. Y Pablo dice, no estamos justificados. No porque no tengamos una mala conciencia quiere decir que estamos justificados. Porque al final de cuentas, el que juzga es el Señor. Y Dios es el que nos va a juzgar. Pero al final de todo dice que Dios manifestará las intenciones de los corazones.
por eso hablamos tanto acerca del corazón y en lo que hacemos, en la motivación, de lo que hacemos en la obra del ministerio, lo que hacemos no solamente en la obra del ministerio, pero lo que hacemos con nuestra familia, lo que hacemos con los hermanos en la iglesia, lo que hacemos con los amigos, todo tiene que ver con la motivación, las intenciones del corazón en nosotros, en nuestras vidas. Sí, y vamos a dar cuenta de lo que hacemos, pero al final de cuentas Dios está buscando las intenciones del corazón. Ahora, Dios no ve lo que el hombre ve. En Génesis 20 tenemos la historia de Abimelech, cuando Abraham llega a Gerar en Negev y le dice a Sara, porque Sara era muy hermosa y tenía miedo, y decía: Sara, no digas que eres mi esposa, di que eres mi hermana, porque alguien me puede matar para poder tomarte como esposa. Y bueno, hacen esto, y Abimelech toma a Sara. Sin embargo, no logra tocarla, no logra hacer lo que él quería. Y Dios le aparece en sueño y le dice a Abimelech: eres hombre muerto, porque has tomado a Sara, que es casada. Y Abimelech inmediatamente responde: pero yo no sabía. Dice: yo actué en la integridad de mi corazón y con manos inocentes. Y la respuesta de Dios dice: sí, yo vi tu corazón y vi tus intenciones, por eso no te permití que la tocaras. Entonces Dios no solamente en nosotros, pero en todo mundo Dios está buscando, Dios está viendo el corazón y las intenciones del corazón. Cuando Samuel es enviado para reemplazar o para ungir al que había de ser el reemplazo de Saúl, para ungirlo como rey, él se presenta y ve a Eliab y pensó que este podría ser el rey. Pensó en su apariencia, en lo fuerte, en lo grande que era y las cosas que podría hacer y lograr, y dijo: ciertamente el ungido de Jehová está delante del Señor. Pero Dios le responde, le dice: no, dice, no mires a su parecer, no mires a su apariencia, porque Dios no ve como el hombre ve. Porque yo he desechado a Eliab. Él no es el que ha de ser el rey de Israel. Mira, el hombre mira la apariencia, pero Dios, el Señor, mira el corazón. Entonces, en todo Dios está viendo, aun cuando somos escogidos, aun cuando Dios nos da algo que hacer, es porque Él ha visto el corazón en nosotros. Y nosotros necesitamos ser fieles a hacer las cosas y a ver las cosas como Dios las ve. Y en estos días, ojalá que juntos podamos aprender un poco más acerca del corazón de Dios, y que podamos ser motivados por el Espíritu Santo para buscar más esto. En esta noche vamos a tratar de definir el corazón como la Biblia lo describe. Pero antes quiero mencionar un poquito, quiero tomar el corazón humano para tratar de hacer una analogía con lo que es el corazón espiritualmente hablando. Una doctora dijo lo siguiente: como parte central del sistema circulatorio, el corazón es sobre todo responsable de bombear sangre y de distribuir oxígeno en el cuerpo. Debido a esta tarea, el corazón se puede considerar uno de los órganos más importantes del cuerpo, tal que incluso las pequeñas disfunciones o anormalidades pueden causar cambios o efectos drásticos en el organismo humano. El corazón tiene muchas conexiones, muchas partes que se conectan con el resto del cuerpo. El corazón se encarga de bombear la sangre oxigenada al resto del cuerpo para que aún la célula más pequeña pueda funcionar
como adecuadamente, pueda funcionar para la forma en la que para la que fue creada. Y esto, así entonces el corazón permanece saludable, y no solamente el corazón, pero el resto del cuerpo permanece saludable y podemos vivir muchos años. Y no solamente es beneficioso o somos saludables nosotros, pero podemos también en lo que hacemos producir algo saludable en otras personas. Ahora, cuando yo voy al médico y que me toman los signos vitales, siempre me ponen lo que le llaman un oxímetro en el dedo que mide el porcentaje de oxígeno que lleva mi sangre. Si mi sangre, el oxígeno está bajo cierto porcentaje, entonces ellos quieren hacer un tratamiento para que subir el oxígeno, porque si no hay oxígeno en la sangre, entonces el resto del cuerpo se va a ver afectado. Por eso habla y dice, cualquier disfunción en el corazón y con la falta de oxígeno puede afectar el resto del cuerpo. Y la analogía que pongo a consideración de ustedes, hablando ya espiritualmente, tomando la función del corazón humano, es que el corazón espiritualmente hablando está conectado con todo nuestro ser. Y tomando esta descripción que hemos mencionado anteriormente, hay muchas cosas que vienen a nuestra vida, que vienen a nuestra mente o en nuestras emociones o en la voluntad, en decisiones que queremos tomar. Y muchas de estas cosas, algunas de ellas vienen con toxinas, o podríamos decir sin el oxígeno, sin la vida del espíritu, y depende cómo procesamos nosotros esas cosas y las distribuimos al resto de nuestra vida. Eso va a afectar en cómo funcionamos, y va a afectar en cuál es el estado de salud que nuestra vida espiritual llega a tener. Ahora, yo no soy médico y esto que estoy diciendo puede ser debatido o puede ser corregido, y aún en la aplicación que estoy haciendo en este momento al hacer la analogía del corazón espiritualmente hablando con el corazón humano. Pero Proverbio dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. En otras palabras, cuando dice mana la vida, esto habla de que fluye, es como una fuente, el nacimiento de una corriente de agua que viaja a muchos lugares, tocando muchos lugares, para bien o para mal, según si el agua es pura o si el agua está contaminada. Dice, brotan manantiales, mana la vida, o de él, otra traducción dice, brotan los manantiales de la vida. Mateo 12:35, Jesús dijo, el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Entonces, queremos que lo que llega a nuestro corazón sea purificado por el Espíritu Santo, que lo que es dañino, lo que no es bueno, que sea desechado de nuestras vidas. David oró, escudriñame, oh Dios, conoce mi corazón y mis pensamientos, y si hay camino de iniquidad, guíame por el sendero de justicia. En otras palabras, quita esa iniquidad y guíame por el sendero de justicia, como diciendo, Señor, sopla en mi espíritu tu vida para que yo pueda andar entonces en los caminos de justicia. Si hay anomalías en la función del corazón, eso nos va a afectar en todo el resto, ya sea en nuestros pensamientos, emociones, la voluntad. Si hay pensamientos inmorales, rencor, resentimientos, envidias, celos que llegan a mi mente y permite que eso afecte o se distribuya al resto de mi vida, entonces el corazón
va a ser anormal o disfuncional y no podré funcionar con la salud espiritual que Dios quiere que funcione. Escuché un testimonio de un hombre cristiano, cantante, cantaba en iglesias, o sea, cantaba con un cuarteto, después entró con un grupo muy famoso en Estados Unidos, en que cantaba y ministraban en iglesias, ministraban en conciertos, y sí tenía experiencias él con Dios, pero al mismo tiempo que él estaba haciendo esto, era alcohólico. Al mismo tiempo que estaba haciendo esto, ministrando, su matrimonio estaba casi por deshacerse. Sus hijos o sus hijas también no tenían el respeto o no tenían esa imagen en él como cristiano, no tenían el ejemplo. Y él al haber tenido muchas experiencias, momentos con Dios, sin embargo, fueron experiencias que no permitió que cambiaran su corazón para andar en los caminos de Dios y dejar todo lo que estaba haciendo. La imagen que él tenía de Dios era la imagen que había tenido de su padre. Su padre había sido pastor, también alcohólico y abusivo. Maltrataba a la esposa y maltrataba a los hijos y les daba a entender que él no los quería. Entonces, cuando él pensaba acerca de Dios, él pensaba que Dios no lo quería, que Dios no lo aceptaba. Y entonces él, teniendo el ejemplo del padre alcohólico, él seguía por el camino que tenía su padre y hasta que en un encuentro con Dios y con otras personas que comenzaron a mostrarle el amor de Dios y el corazón de Dios, que él permitió que su experiencia con Dios no fuese solamente una experiencia, pero que Dios transformara su corazón. Y ahora, en la actualidad, su matrimonio ha sido totalmente sanado, su familia ha sido restaurada. Y la pregunta entonces, cuando hablamos de estas cosas, la pregunta surge, ¿qué es el corazón entonces? ¿Cómo se define el corazón en la Biblia? Y esto es importante porque tenemos nosotros quizás un concepto occidental, pero cuando vemos el aspecto hebreo, el aspecto bíblico del corazón, en la actualidad separamos nosotros la mente, las emociones, la voluntad y las dividimos como tres cosas diferentes, independientes una de la otra, mientras que en la Biblia, cuando se habla del corazón, incluye estas cosas. Estas son parte de sí que forman el corazón, ya hablando espiritualmente. El Antiguo Testamento no hacía esta división. El Antiguo Testamento se hablaba del corazón, implicaba los pensamientos, la mente, implicaban las emociones, implicaba la voluntad. Y en nuestras culturas, algunos lo definen como el amor, el corazón, como, bueno, es una emoción del corazón, es un sentimiento. Con el tiempo, el término corazón vino a ser más enriquecido para referirse a la totalidad del hombre, a lo que no es físico, a lo inmaterial, es decir, a las funciones de la personalidad. El corazón describe todo nuestro ser. 1 Tesalonicenses 5:23. El Dios de paz os santifique por completo y que todo vuestro ser, y describe lo que es todo el ser, el espíritu, alma y cuerpo, sea preservado irreprensible. Proverbios lo dice de la siguiente manera: así como el rostro se refleja en el agua, el corazón refleja a la persona tal como es.
Entonces, el corazón refleja lo que somos. El corazón a través de la forma que pensamos, la forma de cómo manejamos las emociones, lo que determinamos hacer, la voluntad, todo el corazón refleja entonces nuestra vida. Hay referencias bíblicas en que el corazón está escrito en estas tres, por lo menos, y quizá más, en estas tres áreas. Cuando Jesús sana a un paralítico, que es Mateo 9, dice que los escribas estaban hablando entre sí, diciendo, ¿quién es este? ¿Por qué hace estas cosas? Y Jesús les responde, Jesús conociendo sus pensamientos, les dice, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Liga y establece la relación íntima entre la mente y el corazón. Es parte del corazón. En Juan 16:6, cuando Jesús les habla a los discípulos acerca de su partida, les dice, porque os he dicho estas cosas, la tristeza llena vuestros corazones. Las emociones, ellos estaban emocionados. Y Jesús, una vez más, establece esa relación íntima con ese aspecto de las emociones o del alma. En Daniel capítulo 1, verso 8, cuando Daniel está en cautividad, y dice que él propuso en su corazón, él determinó, él decidió en su corazón no contaminarse con las comidas del rey. Entonces, por eso hablamos de el corazón como compuesto por todas, hablando espiritualmente, compuesto por todas estas cosas. Es muy difícil, no podemos separarlas cuando hablamos del corazón. Y cuando, como pastores que tenemos la responsabilidad de alimentar al rebaño de Dios, uh, la responsabilidad no solamente de alimentar, pero de revelar el corazón de Dios hacia el rebaño, porque el rebaño es de Dios, no es nuestro. El rebaño necesita conocer el corazón de su dueño. Y necesitamos nosotros revelar esto de alguna manera, que Dios nos dé la gracia y la sabiduría para hacerlo. El rebaño no nos pertenece a nosotros, el rebaño le pertenece a Él. Ahora, cuando hablamos del Salmo 23 y decimos, Jehová es mi pastor, ¿qué significa eso para mí o qué significa para usted? Podemos pensar en este momento, decir, Jehová es mi pastor. ¿Puedo pensar en este momento? ¿Puede usted pensar en este momento una o dos cosas que usted puede escribir, decir, esta es la forma en que Dios me ha pastoreado? Esta es la forma en que Dios ha sido mi pastor. Como padre de familia, Dios es nuestro Padre, Padre nuestro que estás en los cielos. Podemos pensar en dos o tres cosas en que decís, esta es la manera en que Dios ha sido mi Padre. Esta es la manera en que Dios ha sido un Padre para mí. Podemos hacer algunas notas. Y así en todo aspecto de la relación con Dios. Si vamos a revelar el corazón de Dios a la congregación, necesitamos no solamente conocer a Dios en el intelecto, pero experimentarlo en nuestra relación con Él. Ahora, aquí diríamos yo, ojo con algo cuando hablamos de la experiencia. La experiencia con Dios no es el fin de las cosas. La experiencia es un medio por el cual podemos abrir nuestro corazón para ser transformado, para ser cambiado por Dios a su corazón, a tener su corazón en nosotros. De tal manera que lo que atesoramos en nuestro corazón como resultado de esa experiencia, podemos manifestarlo de alguna manera, podemos revelarlo a otros, pero ya fluye de un corazón cambiado, transformado y no de solamente una experiencia. Cuando experimentamos a Dios y no hay un cambio en nuestro corazón, la experiencia se convierte
solamente en un evento. ¿Cuántas veces no hemos estado en la iglesia y pasamos un tiempo hermoso y consagramos a Dios o hacemos promesas a Dios? Y pasan los días y nos olvidamos totalmente de eso. Nos olvidamos de las promesas que hicimos o simplemente no tengo ganas o no quiero. Y eso es cuando la experiencia que no permitimos que Dios transforme nuestro corazón a través de esa experiencia, es cuando la experiencia se convierte solamente en un evento. Tozer, en su libro En la búsqueda de Dios, que fue un pastor en los años 1940, dice: para algunos Dios es un ideal, otro nombre para describir la bondad, la hermosura, la verdad, la ley o la vida, pero sin tener una relación con Él. Por eso la pregunta acerca de Jehová es mi pastor. Podemos escribir, podemos pensar y podemos narrar algunas áreas o algunas ocasiones en las que Dios nos ha pastoreado. ¿Cuál ha sido el resultado de ese pastoreo? Hemos aprendido la lección. Hemos pastoreado a su rebaño según su corazón. ¿Lo conocemos personalmente como nuestro pastor o solamente lo conocemos porque lo leemos en la Biblia y ahí está? Tenemos una relación personal que podemos decir: Jehová es mi pastor por esto, por esto, por esto y por esto. Estas son las formas en que Dios me ha pastoreado. Estas son las formas en que Dios ha sido pastor. Estas son las formas en que Dios me ha guiado a corrientes de agua. Esta es la forma en que Dios me ha pastoreado cuando he estado en el valle de sombra o de muerte. Esta es la forma en que Dios me ha pastoreado a través de mi vida. Cuando podemos experimentar, reconocer su pastorado en nuestras vidas, podremos entonces también, al ser transformados a pastores según su corazón, podemos pastorear la iglesia según su corazón. Esto no significa, hermanos, que estamos haciendo menos el creer en la palabra de Dios. Pero la experiencia con Dios viene a ser esa segunda parte del conocer a Dios y de experimentar a Dios, y que el corazón se ha transformado. Santiago lo dice de esta manera: no ser solamente oidores de la palabra, pero ser hacedores de la palabra. Ser hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándose a sí mismos. Desafortunadamente yo les puedo decir que y confesar que en mi vida pasada y quizás todavía en el presente hay ocasiones en que yo me he engañado a mí mismo, porque no he sido hacedor, he sido oidor en algunas ocasiones solamente. Y necesitamos que Dios transforme nuestro corazón para hacer las cosas de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a lo que Él nos dice. Necesitamos reflexionar también. Necesitamos ver a nuestras congregaciones y ver si la congregación encaja en las palabras de Tozer. Habrá gente o nuestras congregaciones estarán creyendo en Dios solamente por la primera parte, por lo que la Biblia dice, pero realmente sin tener una relación con Dios. Y esto es, dijimos en un principio, la relación con Dios es indispensable para nosotros crecer, para que nosotros podamos ser transformados por el Espíritu de Dios. Sin una relación con Él no podemos avanzar, no podemos crecer ni convertirnos o que Dios nos forme y nos moldee según su corazón, como pastor, como padre, como hijo, como hermano, como amigo. Necesitamos a Dios en todo esto y su Espíritu. Como pastores, Dios establece sus expectativas.
En 1 Samuel 2:35, él dijo, yo me levantaré para mí un fiel sacerdote que actúe conforme a mi corazón y a mi alma. Otra traducción dice que actúe conforme a mi corazón y a mi mente, que haga lo que está en mi corazón y lo que está en mi mente. En 1 Samuel, cuando Samuel habla, le dice, Dios lo manda para que hable con Saúl y le dice, ve con Saúl y dile que él ya no va a ser rey, que yo me he buscado un hombre conforme a mi corazón. Dios se ha buscado. Samuel sabía lo que estaba buscando cuando llegaría a la casa de Isaí para ver al rey, a que Dios había escogido el rey para Israel. Samuel, ya hablamos un poquito, mencionamos cuando llega y cuando ve a Eliab, él dice, este es el hombre, este debe ser el que está delante de Dios, debe ser el escogido. Y cuando hablamos del corazón es engañoso, yo creo que por un momento el corazón de Samuel lo engaña, porque Samuel se enfoca en la apariencia, en la persona, en lo grande, en las posibilidades de lo que este hombre podría ser. Y el corazón engaña a Samuel en este momento, pero lo importante es que Dios le habla, le dice, no, Samuel, este no es, a este yo lo he desechado, este no es el escogido. Y le dice, tú ves la apariencia, pero yo veo el corazón. Y entonces Samuel, es como si Dios hubiese soplado su espíritu y aquello, aunque no era necesariamente malo lo que había en el corazón de Samuel, no era lo que Dios tenía en su corazón para Israel. Y muchas veces yo puedo tener cosas en mi corazón que no son necesariamente malas, pero que tampoco puede ser lo que Dios tiene en el corazón para su pueblo. Por eso tenemos que tener y tenemos que buscar esa relación con Dios y tenemos que buscar a ser transformados, aprender a ver el corazón de Dios, aprender a escuchar la voz de Dios, aprender a ver lo que Dios está haciendo. Y Jehová se ha buscado un corazón conforme a su corazón. La pregunta es, ¿qué si cometo errores? Bueno, los vamos a cometer, los hemos cometido y los vamos a cometer. Lo importante es, como Samuel, que permitió ser corregido por Dios. Y esto Dios necesita continuar enseñándonos. Dios dijo, Pablo dice en Colosenses, Filipenses, aquel que comenzó la buena obra en vosotros la terminará hasta el día de Jesucristo. Y hermanos, es un proceso de aprendizaje. Toda la vida es un proceso de aprendizaje. Y necesitamos simplemente estar dispuestos a ser corregidos por Dios y que Dios prepare nuestros corazones. Dios realmente en lo que vemos en la escritura, Dios quiere preparar nuestro corazón antes de lanzarnos al ministerio. Quizás esta puede ser el centro de todo lo que estamos tratando de decir aquí. Cuando permitimos que Dios prepare nuestro corazón antes de entrar al ministerio, mayores son las posibilidades de que hagamos lo que está en el corazón de Dios y hagamos lo que está en su mente. Dios quiere preparar y transformar nuestros corazones como lo hizo con David. David fue ungido rey en esta ocasión cuando Samuel está con él, pero David no ascendió al trono por 15 años. Pasaron 15 años más de preparación, de Dios preparando su corazón para que David llegara a ser rey de Israel. Pero cuando ya llega a Israel a ser rey, Salmo 78 dice, y Dios escogió a David, quien guió, pastoreó al pueblo de Dios con su corazón y con la inteligencia
o con la pericia de sus manos. La preparación es importantísima. Por eso la importancia de revelar el corazón de Dios en nuestras congregaciones. Miren, en 2 de Crónicas 16:9 dice: los ojos del Señor recorren toda la tierra para fortalecer a los que tienen el corazón totalmente comprometido con Él. Dios está buscando pastores, está buscando seguidores que estén dispuestos o estemos dispuestos a ser formados según el corazón de Dios en todas las áreas, en todas las facetas de nuestra relación con Dios. Yo sé que hay jóvenes, hermanos, en sus iglesias con quienes Dios está tratando como trató con David, que David en lo incógnito o en lo desconocido o en lo privado, en fuera de la vista de los demás, Dios estaba obrando en él, Dios estaba desarrollando su corazón por el rebaño, de tal manera que cuando un león y un oso vienen atacando al rebaño, David sale al frente y los vence. Y Dios está preparando. Hay jóvenes que están matando leones y osos espiritualmente que nosotros no estamos viendo, pero que Dios está preparando sus vidas para esto. Y como jóvenes, no presionen a nadie para que ustedes sean puestos en el ministerio. Dios indicará el tiempo adecuado. Simplemente permitan que Dios prepare sus corazones. Dejen que Dios transforme sus vidas y sus corazones a un corazón según el corazón de Dios. Y que de esa manera entonces ustedes podrán en el futuro, ya cuando sea tiempo, Dios los pondrá en el ministerio. Y como pastores, no presionemos a los jóvenes a que entren en el ministerio prematuramente. Digo prematuramente. No estoy hablando que los desanimemos ni nada de eso. Simplemente que no presionemos nosotros a los jóvenes a que prematuramente entren al ministerio. Oremos para que Dios nos guíe, para que Dios nos dé su sabiduría, para que Dios nos dé su palabra cuando es el tiempo de que estos jóvenes entren al ministerio. Lo que podemos hacer cuando predicamos y enseñamos en las congregaciones es animar a la congregación a buscar a Dios. A buscar a Dios y a que su amor por Dios crezca en todo. Que nuestros mensajes puedan motivar ese deseo en la congregación. Predicar y enseñar teológicamente lo correcto es importante, pero no solo para que sepan interpretar las escrituras o para que lo conozcan intelectualmente, pero para que crezcan en amor por Dios y para que lo busquen. Es importante que Dios esté obrando en nuestras vidas a la temprana edad. Queremos como pastores, queremos como cristianos, queremos como padres, como esposos, como amigos, como hermanos, como amigos. Queremos representar a Dios tal y como Él es. Queremos representarlo correctamente. Por eso necesitamos conocerlo a través de esa relación con Él. En el libro de Job tenemos la historia de Job, cómo Dios comenzó a probarlo y tres amigos vienen supuestamente a consolarlo. Y leyendo todo lo que estos tres amigos le dijeron a Job, uno hablaba con respecto a las tradiciones. Él hace referencia a las tradiciones honestas. Otro habla acerca de su filosofía de la vida. Y otro habla acerca de, según él, de visiones que Dios le había dado, pero todo era con condenación hacia Job. Cuando en el capítulo 42, ya que Job reconoce su relación con Dios y que había cometido errores,
Dios habla a Elifaz, uno de los amigos de Job, y le dice, estoy molesto contigo y con tus dos compañeros. Y dice, mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros porque no habéis hablado de mí lo recto. Todo lo que estos amigos estaban haciendo es, Dios te castiga, Dios, estás así porque has pecado y Dios está haciendo esto, Dios es justo, Dios. Y Dios les está diciendo, me representaron mal con Job en lo que estaban diciendo. Queremos representar a Dios correctamente. Queremos representar a Dios tal como es, con lo que está en su corazón, con lo que está en su mente. Job llega a decirle a uno de sus amigos en el capítulo 26, Job le respondió, ¿en qué ayudaste al que no tiene poder? ¿Cómo has amparado al brazo sin fuerza? ¿En qué aconsejaste al que no tiene ciencia? ¿Y qué plenitud de inteligencia has dado a conocer? ¿A quién has anunciado palabras? ¿Y de quién es el espíritu que de ti procede? Dios nos ayude a que el espíritu con el cual hablemos proceda de Dios y no de nosotros mismos, ni de tradiciones, ni de nuestra filosofía de la vida, ni de nuestras experiencias, pero que sea el corazón de Dios hablando, que todo lo que digamos y que representemos a Dios tal como Él es y lo representemos correctamente a su rebaño. Dios quiere darse a conocer a su pueblo, quiere darse a conocer a su rebaño. Jesús lo dijo, te he dado a conocer, te he dado a conocer tu nombre, y esta es la salvación, que te conozcan a ti, al Dios verdadero. Y todo es acerca de conocerlo a Dios en una forma de experiencia, pero que la experiencia traiga una transformación en el corazón del hombre. Mañana estaremos hablando de la historia del corazón del hombre, la historia del corazón de Dios, pero que podamos rendir nuestro corazón a Dios y decir, Señor, haz lo que tú quieres. Tú eres el alfarero, yo soy el barro, moldea mi corazón. Ayúdame a no rebelarme, pero ayúdame a ser un barro manejable en tus manos para ser hecho conforme a tu corazón. Ser un pastor según tu corazón, ser un padre según tu corazón, ser un hermano según tu corazón, ser un esposo según tu corazón, y así en las muchas facetas que existen de nuestra relación con Dios. Y Dios nos ayude en todo esto. Muchas gracias, Dios les bendiga. Muchas gracias, Pastor Humberto, por esa palabra. Vamos a decirle, Señor, yo quiero ser una persona, un líder conforme a tu corazón, Señor, conocerte. Sentarme, Señor, a tus pies y colocarme en tu mesa como el barro, Señor. Quiero ser para que moldee mi vida, mi corazón, Dios de la gloria. En el nombre de Jesús, ayúdanos a ser como tú. Hoy rendimos nuestra vida y queremos tener una relación viva, profunda y personal contigo, Señor. Sin ella no tendría sentido, Señor, ministrar. Sin ella, Padre, no tendría sentido la vida cristiana. Ayúdanos, Padre. Transfórmanos. Cántale a Él. Este es mi deseo, honrarte a ti con todo mi ser, te adoraré con toda
Jesús. Hoy te rindo mi ser y te doy mi corazón. Yo vivo para ti y en cada palpitar, mientras haya aliento en mí, Dios, haz tu obra en mí. Y este es mi deseo, honrarte a ti, Jesús. Ese es mi deseo, honrarte a ti con todo mi ser, te adoraré con todas mis fuerzas, Señor, con todas mis fuerzas, te alabaré. Mi adoración eres tú, Jesús. Hoy te rindo mi ser y te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Rindo mi ser, mi corazón. Rindo mi ser, mi corazón. Y dile por última vez: hoy te rindo mi ser, Señor. Hoy te rindo mi ser y te doy mi corazón. Yo vivo para ti y en cada palpitar, mientras haya aliento en mí, Dios, haz tu obra en mí. Haz tu obra, Señor, en nuestras vidas. Obra, Señor, obra en nuestros corazones. Te adoramos, te exaltamos. Transfórmanos a tu imagen y semejanza, Señor. Padre, queremos mirarte a cara descubierta para ser transformados, Señor, de gloria en gloria, conforme a la imagen de Jesús. En el nombre de Cristo, Padre. Amén y amén. Amén. Muchas gracias, Pastor Julio. Qué lindo que nos has dirigido. Pastor Humberto, muchísimas gracias. Y yo creo que aquí tenemos un tiempo para hacer algunas preguntas y hacer algunos comentarios, una pequeña conversación. Y pues todos están invitados a la conversación y a las preguntas. Claro. Una pregunta que viene a mí personalmente. Pues yo estoy leyendo un libro de escuchar la voz de Dios. Aquí veo a alguien que hace la pregunta: ¿cómo aprendemos a escuchar la voz de Dios? Y yo creo que al final del día, yo creo que cada pastor es responsable de enseñar a sus ovejas a escuchar la voz de Dios. Estoy leyendo un libro de escuchar la voz de Dios de Dallas Willard y una de las cosas que él dice es que a veces los pastores son inseguros
y en su inseguridad de que la gente escucha algo diferente a lo que ellos están viendo, entonces usan la subordinación y la jerarquía y hablan a sus ovejas de parte de Dios y no dejan que Dios hable con las ovejas. Me encantaría que aquí todos son pastores. ¿Qué piensan de esto? Yo Sí, creo que para mí escuchar la voz de Dios es algo personal. No puedo escuchar la voz por alguien más, ¿eh? Pero es para mí personalmente y también estar dispuesto a que si Dios dice dar esto más adelante, pues darlo, pero darlo con el entendimiento que fue para mí primeramente y yo voy a actuar sobre esa voz que escuché. Y esa voz para mí nunca ha sido audible, nunca lo ha sido. He oído que algunos han escuchado la voz de Dios audible y sí lo creo, pero para mí nunca ha sido de esa manera. Siempre ha sido cuando estoy leyendo su palabra y abro mi corazón, abro mi mente, abro mis oídos, abro mis ojos a su palabra. Sí, sí, quiero sumarme a lo que dice Pastor Frank. eh, y es interesante en el discipulado. Yo estaba meditando lo mismo porque una persona muy nueva, creyente, empezó a preguntar sobre cómo escucho a Dios y obviamente pues cómo ayudaba a alguien a escuchar a Dios, manteniendo esa individualidad, esa personalidad, que no es lo mismo en uno que en otro, porque pues al final las comparaciones nunca nos van a bendecir, sino que siempre nos van a oprimir. Es interesante y recordaba mi propio proceso, ¿no? Cuando me enseñaban a leer la Biblia, a orar, y me decían, mira, cuando estés leyendo la Biblia, pon atención a estos versículos que jalan, te llaman. Y entonces yo los subrayaba, los escribía aparte, podía. Luego me ayudó mucho que sobre estas cosas que a veces yo las subrayaba, yo decía, pero ¿por qué me llama la atención? Y a veces era porque no entendía muy claramente. Y cuando preguntaba a alguien con más experiencia y me explicaba, ahí podía saber que Dios me estaba llamando a obedecerle en algo, ¿no? Claro, la madurez y el crecimiento, ya uno haciéndolo más caminando solo, pues ha sido muy interesante. Muy recientemente, en una noche estaba diciéndole a Dios cosas sobre mi llamado y presiones que experimentaba. Y le decía a Dios, no puedo comprender esto. ¿Tú qué quieres? ¿Qué hago? ¿En qué debo ir? Y al otro día, a primera hora, en un mensaje en el chat de alguien que hacía muchos años no nos conversábamos, donde me decía, mira, estaba orando y quiero compartirte algo. Yo le decía a Dios que quería agradecer. Dios me decía que debía agradecer a alguien en mi vida porque me ha ayudado y tú me has ayudado en esto y en esto y en esto. Y era como Dios diciéndome, ánimo, siga adelante, si lo estás haciendo como yo quiero. Y yo podía ahí saber que Dios me estaba hablando porque era mi pregunta la noche anterior y un chat en el primera hora de la mañana. Yo decía, bueno, es Dios que de alguna manera soberana nos ayuda para que comprendamos lo que Él quiere decirnos. El más interesado en que escuchemos su voz es Él. Obviamente, Dios está en todo lado y puede hablarnos cuando quiera, pero nosotros sí necesitamos a veces concentrarnos, ¿no? Entonces, por eso animamos a un devocional donde haya oportunidad, concentración, porque en el transporte público es difícil oír a Dios, por ahí en la fila del banco y corriendo, no, difícil escuchar a Dios, pero cuando hacemos como un alto y nos concentramos y anhelamos, seguro Él nos va a hablar. sí, definitivamente el medio principal es la palabra de Dios. Cuando leemos la palabra de Dios, hay ocasiones, como habla Arturo, que somos conmovidos con un pasaje y sabemos que es el Espíritu de Dios hablando a nuestra vida para ya sea consolarnos o para instruirnos, para hacer algo.
o simplemente para arrepentirnos muchas veces o para ser corregidos. La palabra de Dios hace eso. Cuando estamos predicando, Dios puede hablar a la congregación o puede hablar a varios en la congregación o a toda la congregación. ¿Cuántas veces se ha predicado y hay algunos que comienzan a llorar y comienzan a gemir y comienzan ya sea en arrepentimiento o en alegría de que Dios confirma algo en sus vidas? La Biblia nos habla de que Dios hablaba a través de otros. Ananías va con Pablo, le dice: Pablo, esto es lo que Dios tiene para ti. Entonces, Dios habla, pero es la voz de Dios, no es la voz nuestra. Son las palabras de Dios, no son palabras nuestras. Es lo que Dios quiere hablar. Entonces, ¿cómo aprendemos? Lo primero es aprender a escuchar a Dios a través de su palabra, cuando lo que Él nos instruye. Ya sobre eso vamos aprendiendo cómo el Espíritu Santo muchas veces nos habla. Hay veces que leemos y ciertas cosas no tienen sentido, pero semanas o meses más tarde estamos en una situación y el Espíritu Santo trae esa palabra a nuestras mentes y somos conmovidos porque viene a ser una confirmación o simplemente sabemos que Dios está hablando a nuestras vidas. Dios puede hablarnos como Él quiere. Obviamente la palabra de Dios, obviamente nuestra relación con Él, en nuestro tiempo de oración. Hay veces que Dios nos habla cuando no estamos esperando que nos hable. Y simplemente ser sensibles al Espíritu de Dios, estar con Él conectado, aunque estemos haciendo algo más, pero siempre sensibles a Dios y lo que Él quiere hablarnos, lo que Él quiere decirnos. Y a veces cometemos errores, a veces no es Dios hablando, pero vamos aprendiendo, volvemos a lo mismo. Este es un aprendizaje de toda la vida. Y el hecho de que cometemos errores no quiere decir que debemos darnos por vencido y decir ya no, pero no, aprendemos y la siguiente vamos a reconocer y discernir, distinguir entre la voz de Dios y mi propia voz, mis propios deseos. Y justamente ya que usted hace el comentario de distinguir la voz de Dios y la de nuestros propios deseos, definitivamente, ¿qué papel juegan nuestras emociones, nuestros pensamientos en el escuchar la voz de Dios? Porque pues hay a veces, pues nosotros pensamos que para escuchar la voz de Dios tenemos que negar absolutamente todo lo que somos para poder recibir su voz, o qué papel realmente juega todo lo que somos al escuchar la voz de Dios. Todo juega un papel, nuestra mente, nuestras emociones, nuestra voluntad. Dios pone pensamientos en nuestra mente o podemos decir en nuestro corazón. Y esos pensamientos o esa palabra que Dios nos da nos conmueve y eso nos motiva para tomar una decisión de seguirle a Él, de hacer lo que Él nos instruye. Cuando hablamos, y sí hay a veces un poquito de confusión en distinguir la voz de Dios y nuestra propia voz, porque muchas veces queremos escuchar lo que son los deseos de nuestro corazón. Y muchas veces a mí me llegan pensamientos, esto es lo que Dios dice, esto es lo que Dios quiere, pero cuando lo someto a la prueba, decir, Señor, si eres tú, confírmame esto. Si soy yo, confírmame que soy yo. Y en muchas ocasiones, voy a confesar, he sido yo. Ha sido lo que yo deseo y no tanto lo que Dios. Pero tenemos que ser honestos con nosotros mismos en estos tiempos, de reconocer, no, este soy yo. Si es Dios, y a veces cuando hay dudas si soy yo o es Dios, simplemente dejarlo en la mano de Dios y decir, Señor, si esto viene de ti, entonces tú de alguna manera
házmelo saber, confírmalo en mi corazón, confírmalo en mi ser. Y muchas veces pasan las horas, pasa el tiempo y se nos olvida o simplemente ya no tiene el mismo efecto que tenía en ese momento y en otras ocasiones simplemente se hace más fuerte, en nosotros. Y un ejemplo que yo puedo darles es cuando Dios me llamó que saliera de México y que viniera a estudiar la escuela bíblica. Yo por 3 años lo olvidé. Dije, no, nada. Pero cuando el momento oportuno, Dios comenzó a obrar en mi corazón. Y yo estaba en mi trabajo, en la oficina, y yo lloraba y lloraba y no sabía por qué. Y entonces Dios me recuerda del llamado que había puesto y de lo que yo había respondido a ese llamado. Y entonces ya de ahí comenzó un proceso en el que Dios me fue guiando en todos los pasos para poder llegar a la escuela bíblica. Llegar a la escuela bíblica sin dinero, sin trabajo, sin hablar inglés, pero Dios fue fiel. Y hubo un momento que en mi corazón, en mi vida, en que yo estaba plenamente seguro que era Dios hablando en mi vida. Entonces, no es igual para todos. Vamos a tener diferentes experiencias y diferentes formas en que Dios nos habla. Muchísimas gracias, Pastor Humberto. Una cosa que sí me gustaría que cada uno nos compartiera a todos los que nos están escuchando, su experiencia, por ejemplo, pues yo creo que para escuchar la voz de Dios, tenemos que ser bien honestos, como dijo Pastor Humberto. Hay que ser bien honestos y realmente necesitamos querer hacer su voluntad. Esos son ingredientes claves. Pero ¿cómo han detectado ustedes en su vida personal que se están dando cuenta que no están siendo honestos de pronto o que de pronto quieren escuchar lo que ustedes quieren escuchar? Cuando hablo de no ser honestos, quieren escucharlo de ustedes y entonces apagan algunas cosas. Yo sé en mi vida, yo me di cuenta una cosa que hice una vez y yo no le dije a nadie, calladita, porque yo sabía que si abría la boca y lo decía, me iban a decir que no. Entonces yo lo hice callada y después me cayeron las consecuencias. Entonces, pero yo he encontrado en mi vida eso, tengo que decirlo porque van a haber voces que me van a ayudar. Pero ustedes personalmente, ¿qué han encontrado para ayudarse a ustedes mismos contra todas las voces de su carne y todas las voces de afuera y todo? ¿Qué han encontrado para realmente ser súper honestos, rendidos al Señor para escuchar la voz de Dios? Eso yo creo que nos va a ayudar a todos. Y quisiera comenzar porque sí, yo ya sé que van a decir casi lo mismo, porque tocaste un punto clave y es que Dios por eso nos quiere en comunidad. A veces escuchar su voz no es tan sencillo personalmente y por eso Dios decidió que nosotros seríamos iglesia, cuerpo, comunidad y ahí hay mucho valor, poder y obviamente cuando nosotros somos bien digamos, conectados en comunidad, pues la honestidad y la transparencia se vuelven valores que ya no se pueden quitar. Es muy triste, sí, que como creyentes pensemos que podemos avanzar la vida cristiana como en solitario. Eso es muy difícil, si no por decirlo imposible, o ya un cristianismo no tan bíblico. Quizás va al cielo porque eso depende de la obra de Jesús, no de nadie más ni de nada más, pero un cristianismo real y vívido y cada día conectado, muy difícil sin comunidad. Entonces, ese punto yo creo que es el principal, el más clave de todo. Y obviamente, gente clave en la vida, ¿no? En la familia o pastores, mentores, que lo conocen a uno, que uno se ha descubierto a ellos. A veces solo como en algunas ocasiones dice la Biblia, solo viendo el semblante, estos ya saben en qué anda uno. Entonces, qué privilegio tener ese tipo de pastor mentor o pastor anciano, personas en la vida que nos pueden dar en el punto clave de lo que estamos viviendo. Eso es muy importante. Yo creo que a veces
al menos yo puedo decir en un tiempo que complicaba las cosas en esto. Lo que he aprendido es que la base, Dios ya expresó su corazón en la palabra de Dios. Ya tenemos lo que Él quiere, ya tenemos cuál es su corazón. La cuestión muchas veces al escuchar la voz de Dios es en el tiempo en que una instrucción que encontramos en la palabra de Dios, Dios quiere que sea aplicada. Un ejemplo, como esposo, Dios me da toda la instrucción de cómo amar a mi esposa como Cristo amó a la iglesia. Y yo sé eso, y yo conozco la palabra y sé que la palabra de Dios dice eso. Pero hay ocasiones en que Dios habla y dice, no lo estás haciendo como yo te he amado. O has descuidado este aspecto. Sin estar yo pensando en ello, simplemente el Espíritu de Dios dice, necesitas poner atención en esto. Pero todo va en acorde con la palabra de Dios. Cuando Dios nos habla, que pone algo en nuestra mente o el deseo, va de acuerdo a la instrucción que ya Él nos ha dado. Y entonces, y esto para mí ha sido la mejor forma de ir aprendiendo, ir escuchando la voz de Dios, y meditar en esto. Muchas veces cuando Dios me dice, has descuidado esto, no lo pienso, bueno, ¿cómo lo he descuidado? En ese momento hago la corrección en mis acciones y después comienzo a decir, bueno, enséñame cómo es que yo descuide esto para tratar de no volverlo a hacer, aprender de eso. Pero la palabra de Dios está ahí y las instrucciones están ahí. Y simplemente puede ser que en un momento determinado Dios me hable a través de otra persona y me diga, Dios está diciendo esto acerca de ti, Dios te está, quiere hablar y quiere decirte esto. Y ha sucedido, pero es la palabra de Dios, está con la palabra. Y sí, va en acorde, hay un testimonio en mi espíritu de que es Dios hablándome a través de esta persona. Hace un tiempo, hablando con el pastor Arturo, específicamente de ese tema, a veces nosotros, y él dijo algo, yo creo que él ni se acuerda de lo que dijo, pero yo sí me acuerdo, y dijo algo, la idea de Dios es que nosotros escuchemos su voz y seamos transformados, que Él nos, como tú acabas de decir, Él nos habla y que seamos transformados, pero a veces por la dureza de nuestro corazón vamos a necesitar que otros entren y nos hablen, y no va a ser de pronto tan suave, no importa cuán suave lo digan, nunca va a ser tan suave como lo hace el Señor. Entonces, ahí es donde a veces nosotros como creyentes posiblemente nos enojamos porque otros nos hablan, pero realmente lo que revela está incorrecta. Lo que yo creo que revela es un corazón que está duro, que no está dispuesto a ser transformado. Sí. Completamente ser honesto, ¿verdad? Porque Dios está escuchando y como el estudio de esta noche, Él conoce mi corazón. Yo creo que con lo que yo he luchado más en mi vida cristiana es de entrar en oración al Señor, leer su palabra y estar atento que lo que voy a escuchar es para mí primero, no entrar con la intención de buscar algo que me vaya a defender contra alguien más o que yo piense, esta persona necesita esta palabra y entrar con esa actitud. La actitud que la mayoría del tiempo quiero tomar yo y la trato de tomar es de primeramente entrar en adoración a Dios. No cantando, aunque muchos hacen eso, yo no canto, quiero la presencia de Dios en mi vida, no quiero que se me vaya, por eso no canto. Pero creo que para mí entrar en su presencia primero en adoración, estar quieto, dice el Salmo 46,
46, estar quietos y sepan que yo soy Dios. Me gusta una traducción en inglés que dice, don't fight against me, ya no pelees contra mí. Entonces, para eso yo tengo que ser muy honesto con él y decirle, esto es lo que yo necesito. Algo que he encontrado, dos cosas que he encontrado a lo largo de mi vida cristiana, especialmente desde el 2005, cuando comencé a usar el diario Life Journal de Wayne Cordeiro. Cada año es lo mismo que lo uso yo para mi devocional, para escuchar la voz de Dios. Los mismos capítulos, el mismo día, por 366 días al año, Pero lo que he encontrado es que una cosa que he encontrado es de que puedo escuchar la voz de Dios en un versículo este día que me llamó la atención hoy este día, y hace 3 años el mismo versículo y en la misma cosa me trujo mi atención al Señor. Una cosa me he dado cuenta es cuando hago eso es porque no le puse muy buena atención. No hice la palabra, la escuché y quizás pensé sobre ella, pero a lo largo de los 3 años no he hecho nada. Por eso me la trae otra vez a mi recuerdo. Dios es muy paciente conmigo, no sé con los demás, creo que sí, pero es muy paciente conmigo porque aún hoy uno de mis recordatorios en Facebook era de un diario que hice, una entrada en mi diario que hice hace 10 años, es el mismo versículo, pero con un diferente mensaje para mí el día de hoy. Solo que otra vez, es ser honesto con el Señor, no entrar ahí con una actitud de qué vas a hablar, qué me vas a decir para decirle a alguien más, qué me vas a hablar para decirme a mí, para yo hacerlo. Muchísimas gracias, Pastor Frankie. Y Julio, ¿qué nos compartes en Sí, tu intimidad con el Señor? primero que todo, gracias por permitirme participar de la conversación y sí, la verdad, yo creo en esa multiforme gracia del Señor, ¿no? Y que de muchas formas, yo he escuchado su voz de muchas formas. Yo puedo decir que eh, en la palabra, Dios me habla a través de la palabra. Cuando leo la palabra, sé que Dios me habla. La oración, yo creo también, como buen pentecostal, como buen cuadrangular, creo en la profecía. También, es decir, hay cosas que hoy estoy viviendo que un hermano en la fe pues me dijo, porque sintió de parte del Señor. ¿Cierto? Entonces, y sí, también hay veces que me he resistido a lo que Él quiere hacer en mi vida, ¿no? O sea, me he resistido a su voz. Hay veces que yo digo, no, esto no puede ser. Eh, y Dios, yo creo que Él nos atrae, nos seduce. Él nos corrige. Estábamos hablando de eso antes, ¿no? Que Él nos corrige. Es verdad, es un Dios que nos ama y por eso nos corrige, pero también nos seduce, nos atrae con sus lazos de amor. Yo he recibido también la voz de Dios a través de la predicación de mis pastores. Y si quiero contar esa situación, hay una situación en la cual yo me resistía, yo decía, no creo que sea lo que el Señor quiere, no quiero hacerlo. Y estaba haciendo como Jonás y yo que conozco o conocí a mi pastor y que este pastor, profesor de homilética, ¿verdad? Y cuando estaba hablando, estoy seguro que lo que dijo no estaba en sus notas. Y se salió del tema y dijo una cosa que no tenía nada que ver con su bosquejo. Y creo que es que Dios le habló un poquito acerca de mí. Entonces, por eso es que que yo les digo que Dios a veces en ese resistirnos a lo que Él nos está ordenando, Él nos atrae, nos seduce, nos, pues nos sacude, nos ama y quiere que nos, o sea, sabe que su voluntad para nosotros es lo mejor, aunque a veces uno diga, no, esto, pero su voluntad es buena, agradable y perfecta. Entonces, nos conviene realmente escuchar su voz y dejarnos seducir por él. Eso es lo que yo quisiera como aportar al tema. Pues muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos. Se nos acabó el tiempo. El tema es muy interesante y espero que todos hayan sido edificados por este
valioso tema que ha traído el pastor Humberto Paz, pero tenemos mañana, necesitamos aprender de la historia, es clave aprender de la historia y ese es un tema muy, muy interesante. Entonces, mañana en la noche continuamos.